A ti te sale esta pantallita negra que dice ver perfil, chatear, anclaje, solicitar control de la cámara. No, ¿a No. vos te aparece eso? Sí, junto a ti. A No sé. ver, ¿ahora podés ver bien la pantalla ahora? Ya quité eso. No, no, ya la veo. Ya Ah, está. ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Ujú. ¿Paso a leer entonces? Sí, perfecto. Bueno, dice así. Aprender a leer. Ese año era especial para Ceci, porque entraba a preprimaria e iniciaba su camino de formación académica, que duraría a lo largo de toda su vida, si ella deseaba seguirse actualizando. Se sentía feliz y llena de curiosidad, ya que aprendería a conocer el significado de las letras y podría leer todos los libros que quisiera, en los que, además de disfrutar las imágenes, encontraría historias interesantes y divertidas. En su familia todos amaban los libros y ella estaba acostumbrada a hojearlos aún sin poder leerlos. No pasaba un día en que preguntara varias veces a su mamá, interrumpiendo sus actividades: ¿ya puedo ir a la escuela? ¿Cuándo empiezan las clases? La mamá, sin perder la paciencia y con una sonrisa tierna, interna, le contestaba: ya falta poquito, no te desesperes. La niña levantaba los hombros y esperaba la oportunidad para hacer las mismas preguntas. Su hermana mayor, que ya había pasado por esa experiencia, gozaba al leer cuanto libro le ponían en sus manos. En cualquier lugar de la casa encontraba un rincón para sentarse y saborear lo que traía de la escuela. En cuanto acababa uno, inmediatamente empezaba otro. Muchas noches su mamá la encontraba escondida bajo las sábanas, con una lamparilla, leyendo un libro nuevo. Cecilia deseaba descubrir qué era lo que atraía tanto a su hermana en los libros. Era un enigma para ella, que este nuevo año resolvería. El primer día de clases llegó. La pequeñita, entusiasmadísima, con mochila en mano, corrió para subirse antes que su hermana al coche. En todo el trayecto no paró de hablar, estaba muy inquieta y sentía que el corazón se le iba a salir. La hermana sentada a su lado la miraba con cara de extrañeza, sin entender por qué tanto revuelo. Su mamá las dejó a la entrada de la escuela y se despidió de ellas con un beso y deseándoles lindo día. Pasaron los meses y a cada salida de la escuela, Ceci tenía algo nuevo que contar sobre lo aprendido ese día. Le parecía fascinante el sonido de las letras al leerlas y cómo al juntarlas en el papel se iban formando palabras que habían dejado de ser rayitas para ser ideas que le decían algo. Cada vez que tenía un libro en sus manos y leía se sentía encantada por lo que aprendía. Algo que le entusiasmaba grandemente y la hacía sentir muy segura y orgullosa era enseñarle a todos en su casa lo bien que leía y cómo podía no solo escribir su nombre, sino el de su hermana, el de su papá, también el de su mamá y hasta el de sus cuatro abuelos. Al salir en coche para ir a algún lado, la niñita trataba de leer todos los letreros que habían en la calle, sobre todo cuando le tocaban los altos. Lo hacía en voz alta para cerciorarse que la escucharan y porque le daba gran alegría hacerlo. A veces se sentía frustrada porque la velocidad del coche no le permitía leer en voz alta las palabras completas. Su mamá se sonreía al oír: De priori al peat no exceda el límite que maneja con cuidado. Ceci lo intentaba con tenacidad una y otra vez. En todos los paseos se repetía la misma aventura. Al acabar el año escolar, la alumna había hecho grandes progresos y dominaba la lectura y la escritura como nunca se lo había imaginado. Se sentía satisfecha por haber logrado la meta de tener en sus manos cualquier libro y comprender todo lo que leía. Un día sucedió algo que para su mamá fue una gran sorpresa. Iban en el coche y, como siempre, Ceci trataba de leer en voz alta todos los letreros. De repente se hizo un silencio largo e inesperado. Su mamá se sorprendió al dejar de oír la voz de su niño, tanto que estuvo a punto de parar el coche para saber qué había pasado. Al cabo de unos segundos, la niñita con toda conciencia preguntó:
Mamá, ¿por qué ahora cada vez que veo una palabra no puedo dejar de leerla? Muy bien. Supongo que hay mucho de verdad en esto, ¿no? Y totalmente, sobre todo la pregunta fue absolutamente verdad. ¿Por qué ahora cada vez que veo una palabra no puedo dejar de leer? Claro, es interesantísimo. Ya no la ve, ahora la lee y no puede no ver, no leerla. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Acá tenés un cuento muy tierno y muy interesante, con un potencial también para explorar el misterio del lenguaje, ¿no? Y también algunos aspectos de la psicología cognitiva, esta Ujú. eh, irresistibilidad a leer. No, ya no depende de uno. Eso también es muy interesante porque no es voluntario el acto de leer. Ya no veo la letra, leo la palabra. Así que eso también es muy interesante de ponderar, ¿no? Poner de relieve. Sí. A mí me gusta mucho este cuento. Quizá algunos detalles para llevarlo Ok. a un nivel de mayor tensión narrativa, que haya más dinamismo en cuanto a relato y no en tanto a cuanto crónica de eventos, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que separar lo que sería una crónica de eventos, pasa primero esto, luego pasa esto, luego pasa esto. Y hay cosas interesantes que observar en esta crónica. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de un relato. Y la diferencia entre una crónica y un relato es que la crónica es una sucesión de eventos, no necesariamente relacionados unos con otros. Ujú. Y el relato es una sucesión de eventos altamente relacionados por ejemplo, la relación de causa y efecto, por un lado, además de la de sucesión, antes y después, sino además porque hay una estructura configurada en tres fases: planteamiento, nudo y desenlace, siguiendo el canon del cuento. Después uno puede hacer las variaciones que uno quiera, pero básicamente la estructura que genera efecto estético en el lector y nos hace llamar a esa estructura cuento, necesita tener estas tres fases: planteamiento, nudo y desenlace. A menos que uno quiera no seguir la estructura y es completamente perfecto y admisible. Pero siguiendo la estilística de tu selección de trabajos, de tu libro de cuentos, me parece que podría ser coherente mantener el patrón del estilo de que se tratan de cuentos y no que hay alguno que quizá parece que no se conecta con o que está como aislado porque es demasiado diferente de. Así que siguiendo, si vos estás de acuerdo, esta estructura de nudo, Ujú. planteamiento, nudo y desenlace, quizá algunas cositas que habría que pulir o explorar, a ver qué te parece, serían Ok, muy bien. estructurar un planteamiento, un nudo y un desenlace. Eso me parece que sería interesante. Ver de qué manera, modificando algunos elementos de todas estas secuencias narrativas, ver de qué manera o agregar o eliminar o simplemente sustituir alguna palabra por otra, alguna frase por otra, crear esta sucesión de fases: planteamiento, nudo y desenlace. Y también es una oportunidad para aprender un poquito más la técnica de la escritura de cuentos, que nunca está de más y nos ayuda a escribir mejores cuentos después, ¿verdad? Entonces, una primera estrategia que yo te invito, si estás de acuerdo, a realizar sería la siguiente. Lo hacemos juntos. Leer en cuento y tratar de estructurarlo en estas tres fases. De hecho, vos ya lo hiciste muy bien en muchísimos cuentos. Tenés el planteamiento, el nudo y el desenlace. Y de hecho hemos marcado, estos dos párrafos son planteamiento. Aquí comienza el desarrollo o el nudo y aquí está el desenlace. Y se ven clarísimos, con una nitidez maravillosa. Entonces, quizá la experiencia al leer este cuento es, porque es un cuento, habría que poner unas cositas, ¿no? No es ya una crónica, es un cuento, hay una transformación interna, pero habría que poner de relieve esos puntos o solo el único y primer punto de transformación que se llama, en teoría del guión, se llama el punto de inflexión. Hay una normalidad que es una línea recta de izquierda a derecha y de repente cae una flecha que cambia la trayectoria de todo el cuento. Ese punto donde cayó la flecha, que cambia la normalidad y hace pasar al actor hacia un momento de desvío, ese se llama punto de inflexión. Hay un cambio de la trayectoria inesperado, pero preparado. Esta es la lógica interna que intuitivamente la trabajaste muy bien en muchísimos cuentos. Quizá aquí falta un poquitito. Y más de lo que se trata es
habiendo recibido tu confesión de que se trata de una experiencia vivida casi por completo textualizada, hay que tener cuidado de que cuando uno quiere transcribir la vivencia, se pierde un poco la exploración de la estructura narrativa, que es básicamente esto: planteamiento, nudo y desenlace. Entonces me parece que habría que elaborar un poquito más esta anatomía de cuento, para que genere más impacto emocional en el lector, para que sea más profundo, para que uno sienta, estoy inmerso en este mundo. Que por más que hay un trabajo poético para lograr esta inmersión en este mundo poético en el punto de vista de la niña, no es suficiente porque estamos dentro del género cuento. Entonces, la expectativa del lector es encontrar estos puntos de inflexión, estas transformaciones y este dilema acerca de, bueno, ¿y ahora qué ocurrirá? Este suspenso, esta sorpresa. Todos esos efectos están esperados en el lector de un cuento. Entonces, no podemos forzar poéticamente a provocar el efecto que debería ser provocado por la estructura narrativa y no por la belleza del modo como está descrita la experiencia. ¿Se ve la diferencia? Tenemos que Sí. lograr la construcción de la estructura narrativa. Ujú. Esa es la primera meta. Entonces, una pregunta metodológica es hacernos la siguiente interrogación. ¿Dónde está el planteamiento? ¿Dónde está el nudo? ¿Y dónde estaría el desenlace? Y a partir de ahí, ir modelando para darle más contorno a estas fases y que vos puedas ver bien con claridad en dónde se encuentran en el texto. Porque una vez que las encontremos, podemos trabajar sobre esas estructuras para crear más diversidad de las fases. Y esto va a crear al mismo tiempo más misterio, pero al mismo tiempo más tensión narrativa. Entonces, el objetivo de todo este trabajo metodológico ahora en esta clase, si estás de acuerdo, es lograr mayor tensión por medio de un diseño anatómico del cuento que muestre con más evidencia dónde está el planteamiento y qué elementos los componen, dónde está el nudo y cuáles son todas las acciones de ese nudo, donde hay un conflicto, y el desenlace final. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, para eso tenemos que clasificar las grandes transformaciones o procesos del cuento. Ujú, ujú, Y tenemos que llevar entonces esta descripción de una experiencia a un alineamiento narrativo, que haya expectativas, frustraciones de expectativas, una sorpresa, desvíos, tensión, suspenso. ujú. Porque si no parece todo monoplano. Y de repente hay como momentos interesantes de aprendizaje del actor principal y la sorpresa final. Pero es como una acumulación de cosas y no tanto como un desarrollo de algo que va Ok. invitando al lector a formar parte de esa estructura. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es leerlo un poquito más rápido para ir identificando estos posibles lugares donde estarían estas fases narrativas, para ver si hay que modificar o no, en dirección Ujú, a que tenga más estructura de relato. Bien, dice así. Ese año era especial para Ceci porque entraba en preprimaria e iniciaba su camino de formación académica que duraría a lo largo de su vida si ella deseaba seguirse actualizando. Muy bien, acá tenemos entonces la situación temporal, año. Es ese momento en particular. ujú, ¿Y cuál es el estado cognitivo y afectivo del actor? Eh, Era especial. Eh, es una descripción exterior, no interna. Esto también ujú, nos da pie para profundizar después. Y acá sí, se sentía feliz, muy bien. Primero exterior y después interior. Se sentía feliz. Esa es la reacción. ujú, De hecho, estas dos oraciones y otra también dirección metodológica de modificación del cuento es sintetizar. Me parece que las cosas se pueden decir de una manera más concisa para tratar de aumentar la atención. Si uno distribuye la atención en mucho texto, la atención se reduce. En cambio, si vos comprimís el texto, aumentás la tensión, porque hay más tensión en menos espacio textual. Entonces también condensar el texto, achicarlo, hace que se conserve más la energía de lo que está ocurriendo y que sea el lector el que construya el cuento y no tanto el texto el que se esfuerce en dar descripciones constantemente. Hay que llevar el cuento a un nivel de la inferencia del lector, no tanto descripciones explícitas. Entonces, por ejemplo, la primera oración y la segunda oración se pueden unir, porque tenés causa y efecto. Ese año era especial para Ceci porque entraba a preprimaria, etcétera, 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 y se sentía feliz y llena de curiosidad de ya estar comenzando y
etcétera, ¿no? Todo eso ya puede ser en una sola oración. No es necesario quizá dividir en que lo que va a ser después, lo que va a ser antes, porque la acción principal de este cuento consiste en que ella no puede dejar de leer las palabras que antes veía, y que no eran palabras, sino dibujitos. Ella transforma su actitud cognitiva del ver dibujitos a leer palabras. Y la emoción de sorpresa mayor de todo este cuento, más allá de la alegría, de todo ese descubrimiento de ese mundo interior, quizás sea la sorpresa final, por eso está eh, colocada en el final, como efecto Ujú. más contundente, que es, ya no puedo, aunque quisiera, dejar de leer estas palabras, y ya no son dibujitos, son palabras. Entonces, si esta hipótesis es correcta y vos la aceptás, trabajamos de ahí hacia atrás, para ver de qué manera ir preparando estas sorpresas con un suspenso. Ok. Entonces, en función de eso, tenemos que sintetizar. No importa mucho lo que va a hacer después del colegio, porque ella cuando experimente esa sorpresa de no poder dejar de leer las palabras, no está en la universidad, ni, no, está ahí, chiquitita, en su espacio de educación que recién está comenzando. Entonces, ubiquemos el contexto de habitualidad cerca de la acción principal, me parece que nos mantiene cerca de la escena, donde la atención se mantiene condensada, comprimida, y que no haya flechas en diferentes direcciones, aunque todas tienen que ver con la educación de ellos, ¿no? Mantener la cosa bien cerquita hace que el cuento tenga más unidad. Y eso también ayuda a la consistencia, a la cohesión. Entonces, ese año era especial, muy bien. Entonces, ya tenemos el contexto donde va a adquirir estas capacidades cognitivas. Pero no sabe todavía que esa capacidad cognitiva va a ser una fuerza inevitable que la va a hacer para siempre dejar de ver los dibujitos. Y también esto puede ser un símbolo de perder la niñez. Ya no ve los dibujitos, ya no ve la gráfica, ya no ve el diseño de las letras, sino que ahora pasó al mundo de los adultos, pasó al mundo del concepto, pasó al mundo de la abstracción. Y esto también involucra quizás cierto dolor. Entonces me parece también es interesante agregar esta complejidad en la experiencia. No solo la alegría del descubrimiento, sino también el dolor de ir perdiendo la niñez por pasar a una adultez donde involucra más las operaciones formales, cognitivas, abstractas, y no tanto las operaciones lúdicas de juego y de intuición, ¿verdad? Me parece que esto también es algo que se puede explorar. Sí, también sabes que he pensado siempre que cuando me hizo esa pregunta, estaba hablando de que ya somos esclavos de la Ah, palabra. O sea, no hay forma de liberarse. Cuando lees una palabra, no hay forma de liberarse de no leerla. exacto. Bien, esto tendría que estar aquí arriba, entonces. Esclavitud. Entonces, esto también, ¿por qué? Porque esto entra en consonancia o en disonancia con libertad. Vamos a jugar con estas polos conceptuales, porque esto nos va a dar también la dirección hacia donde hay que llevar la filosofía subtextual de este relato. Porque hasta ahora, básicamente, hay un predominio de la emoción de la alegría de la libertad, sobre todo basada en la exploración de un nuevo mundo. Ese año es un nuevo mundo para ella. Y de Ujú. repente no puede dejar de leer las palabras. Muy bien, parece que el peso asignado a la idea y emoción de esclavitud es mucho menor que el peso asignado a la idea o emoción de libertad y felicidad, ¿verdad? Entonces me parece que también hay una dirección para trabajar este texto para crear un balance, un equilibrio entre libertad y esclavitud. Al menos como planteamiento filosófico para el lector, si querés, en la voz narrativa del autor, y no tanto para la experiencia del actor, que es Ceci, ¿verdad? Esto también depende de vos. ¿Querés asignarle esa conciencia a la niña o a la niña y al lector o al lector solo? Esa es una decisión ¿Sabes? también estratégica. Sí, pero sí lo pensé varias veces, pero dije, si yo hablo de esclavitud y de libertad ahí, le quito ya la fuerza al final, la fuerza de la pregunta. No necesariamente, ¿eh? Porque podés preparar los elementos de esclavitud de menos a más en una gradación. Por ejemplo, comenzás, la primera ocurrencia de la idea de esclavitud la podrías comenzar quizá a mitad del cuento, por ejemplo, mediante una pregunta, no una afirmación, una pregunta, o una sospecha, o una duda, un estado cognitivo que coloque la incertidumbre, no necesariamente que establezca que se trata de esclavitud. Hay muchísimos grados en el que vos podés modular la experiencia de esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud no se nota del todo, porque el único texto Sí, dedicado a la esclavitud es la última oración. sí, sí.
Pero es que lo pensé varias veces, pero dije, si lo pongo, a lo mejor ya voy a dar la clave de la pregunta final. Bien, entonces estaría bueno que se prepare una frustración, porque no es tanto la cantidad de peso asignado para que haya equilibrio entre libertad y esclavitud a lo largo del texto, sino que cuando venga la frase, porque ahora cada vez que veo una palabra no puedo dejar de leerla, cuando venga esta frase, que el lector, y por supuesto posiblemente el actor también, que el lector sienta esa esclavitud, que la sienta, no solamente con una pregunta. Acá aparece una curiosidad, es decir, el tratamiento narrativo o textual que hay de esta pregunta induce más la emoción de la curiosidad y de una verdad lingüística, pero no Ujú. la emoción de estar esclavo del lenguaje. Y toda No, la filosofía... sí, yo creo que ¿Cómo? una niña no tiene esa capacidad de darse cuenta de que ya quedó atrapada en Ese el... es otro punto interesante, mucha razón tenés en decir eso. Vos acá lo pusiste en la forma del diálogo, por lo tanto, estás indicando que la hija tiene conciencia de eso, ¿verdad? O hasta cierto punto al menos tiene conciencia de la pregunta. Sí, y Ahora, ahí lo tengo, con toda conciencia, preguntó. O sea, lo tiene bueno, muy claro. ahí está. Bueno, entonces vos le asignás esa capacidad cognitiva a la hija o estás dudando de asignársela. No, no, así lo creo, porque así fue, ¿eh? Sí, Ah, sí, con perfecto, toda bueno. conciencia lo preguntó. Bien, entonces lo que podemos lograr es hacer que esta frase final transmita la emoción de la esclavitud y no meramente que sea una pregunta de curiosidad de la niña que le hace a la hija, a la madre. Eso es lo que me parece que podría agregarle este balance final, ¿no? Tenemos todo positivo, porque en realidad desde el punto de vista de las emociones tenemos todo el texto es positivo, Sí, excepto la última oración, que pretende ser muy negativa, cuando de hecho no parece serlo tanto. Me parece que vos tenés como autora una intención de que se note más el peso de esta esclavitud de lo que el texto mismo proyecta. Porque tenés una sola oración y no hay tampoco la reacción de la madre, por ejemplo, de se sorprende frente a semejante pregunta filosófica. Tampoco sigue un evento narrativo después de lo que dice la niña acerca de, ah, bueno, cómo este toma de conocimiento transforma su vida por completo. Es simplemente una oración aislada. Y eso me parece que merecería tener un poquito más de peso para que se logre el efecto por el cual vos estás introduciendo este tipo de reconocimiento. Esta oración solita me parece que se queda corta. Esa es mi opinión, mi experiencia. Lo cual no quiere decir rellenar el texto con anticipaciones acerca de la esclavitud o reflexiones sobre el lenguaje. Pero ¿cómo podríamos hacer para que hacia el final se note que todas esas emociones de la niña en realidad se ponen en suspenso porque quizá no es todo color de rosas, ¿no? Sino que está esto. Y la niña siente, ¿no? Por ejemplo, erizamiento de la piel, porque se da cuenta de una verdad que hasta ese momento jamás había pensado. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos lograr darle más peso emocional a este reconocimiento que la niña tiene acerca de las limitaciones del lenguaje? ¿No? En el sentido de que nos obliga siempre a leer y a dejar ese mundo del dibujo, ¿no? De la imagen. Ahora es el mundo de lo abstracto, de lo conceptual. Esa es mi humilde opinión. sí, estoy de acuerdo. A mí me gusta terminar con esa pregunta. A mí Quiero que también, cierre el cuento. a mí también. Entonces lo que podemos hacer es ver qué elementos preparatorios podemos integrar en el antetexto. Por ejemplo, puedo decir con toda conciencia, pero tampoco sabemos cuáles son las emociones, ¿verdad? Es simplemente una actitud cognoscitiva, pero ¿cuál es cuando uno se da cuenta de algo, también viene una emoción. A ver, ¿me gusta o no me gusta aquello de lo que me doy cuenta? Eso también es un dato informativo que sería valioso agregar, ¿no? Con toda conciencia y, por ejemplo, no, y con cierto temor o Con preocupación, curiosidad, con claro, o de repente se quedó durante un minuto en silencio y la madre veía carteles y ella no hablaba. Y de repente sale y le dice esta pregunta. Sentimos la gravedad de la importancia. No solamente con toda conciencia, mamá, porque está muy rápido, nos perdemos la experiencia. Está la información, pero nos perdemos la experiencia emocional que está en el trasfondo de esa información. Entonces, ¿cuál sería el diseño narrativo, la escena
que nos haría a nosotros lectores sentir la gravedad filosófica con que la niña está haciendo esta pregunta. Y sobre todo la cierta angustia existencial, ¿no? ¿Y por qué no angustia existencial en un niño? Por esa edad se cuenta. ¿Qué estaría haciendo ella antes de hacer esta pregunta? Tomamos esta pregunta como final, está muy bien eso. Pero ¿cómo la preparamos para generar, tac, wow? Ese es el efecto wow que hay que lograr. Ujú. Si no, el texto lo dice muy rápidamente, como si el texto no se hiciera cargo de la gravedad de esa importancia, del peso emocional que tiene para la niña. La niña de repente dejó de cantar leyendo los carteles y le dice a la madre esto. O, ahí hay un terreno muy interesante para explorar. Bueno, ese es un punto. Si te parece, podemos seguir avanzando en la estructura general del cuento para ver dónde está el Sí, planteamiento, el nudo y el desenlace para darle más anatomía narrativa al texto. ¿Te parece? sí. Ok. Bien. Ese año era especial para Ceci. Bien, también es interesante interrogarse cuál es la participación del narrador, ¿no? Y también esto te lo digo para explorar otras alternativas en esta serie de cuentos, para que no sea siempre como el mismo narrador, ¿no? Como, bueno, un recurso a la mano, hay un narrador. Pero se puede explorar más la personalidad del narrador y qué grado de involucramiento tiene con respecto de la escena o los actores. Eso simplemente te lo digo por si querés explorar y enriquecer el cuento. ¿Cómo es el narrador? Si el narrador fue un actor más, ¿cómo elige las palabras? ¿Cómo las dice? ¿Cuán grado de acercamiento tiene respecto de los personajes? Etcétera. Ujú. Por ejemplo, en vez de decir, ese año era especial para Ceci, ahí hay un narrador bastante distante, porque está diciendo Ceci como alguien en quien actúa la emoción de la felicidad, por esa curiosidad de aprender significado. No tanto, Ceci hacía tal cosa, ¿no? Ceci se sentía de tal manera. Ahí Ceci adquiere más protagonismo, si aparece como sujeto, y no meramente como el depositario de una emoción positiva, ¿no? Ese año era especial para Ceci porque entraba a preprimaria e iniciaba su camino de formación académica que duraría, esto, bueno, un detalle más de superficie, que duraría a lo largo, no está del todo bien escrito. ¿Por qué? Que duraría toda su vida o que eh, a lo largo de su vida, que iría desarrollando a lo largo de su vida, pero que duraría a lo largo de su vida, no está la construcción de todo correcta. Se me presentan dos alternativas que te comparto, que duraría toda su vida o que desarrollaría a lo largo de su vida, pero no que duraría a lo largo de su vida. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, estaba pensando que a lo mejor si ella deseaba seguirse actualizando, sobra. Sí, totalmente. Todo lo que puedas sacar que vos decidas me parece bien, porque tenemos que construir un texto más conciso. Así que una operación editorial predominante en el tratamiento de este cuento es la eliminación, en dirección a la concisión, para aumentar la tensión. Si no hay mucha información y poca emoción. Ujú. Y acordate, la emoción se siente por la estructura narrativa, lo que hacen y lo que experimentan, y no por la descripción de las emociones. Se sentía feliz. Presenta hechos, no comentarios. Eso es lo que le da energía al cuento, entre otros elementos. Ujú. Con que lo digas una vez ya está. Ese año era especial. Listo. Y después cosas que induzcan en el lector la inferencia de que ella se siente feliz, pero no escribir se sentía feliz. Porque si no, está tomando el atajo. Pero tomar el atajo tiene el costo de reducir la tensión posible que uno estaría desaprovechando. Así que, otra vez, todos los eventos que vos veas que son abstractos, como comentarios o descripciones exteriores, prestale atención a ver si no hay un camino más interesante, más figurativo, más Ujú. experiencial, más de causa y efecto. Ujú. Tomó un libro y lo primero que hacía era olerlo, no sé, y veía maravillas. Tenés muchísimo de esto. El tema es
hay que despejar, ¿no? Está como, las perlas están mezcladas entre el barro. Hay que sacar el barro. No es que hay que agregar más perlas, ya están las perlas, hay que sacar un poquito el barro. Ujú. Esa es la tarea de eliminar para hacer más conciso. Entonces, cuando se remueva el barro sobrante, las perlas van a brillar con más notoriedad, porque nada las obstruye. Palabras de más, comentarios que redundan, información que no es necesaria en ese momento. Así que acá hay un lindo trabajo para hacer. Una tarde para Ujú. sentarse y empezar a observar, evaluar y eliminar. Siempre teniendo en cuenta, a ver, ¿cuál es la meta comunicativa? ¿Qué emoción quiero provocar? ¿Qué necesito que mi lector sepa ahora? Esto es muy importante también. ¿Qué necesito que mi lector sepa en este momento? Otra pregunta muy importante es, mi lector, ¿no es que ya sabe esto? ¿Para qué lo vuelvo a decir? ¿Porque dudo de que lo recuerde? No, si ya lo dije una vez, ya está. Está activado, está en el mundo textual. A menos que haya algo que lo cancele, sigue activado. Como las leyes de Newton. Si no hay un movimiento en dirección contraria, entonces ese movimiento sigue constante. Movimiento o estado de reposo, ¿no? Bien, Eh, ese año era especial para CECIT. Vamos a las ideas generales. Entonces, hay un año que es especial para CECIT porque entraba a la preprimaria. Sencillo. Bien, ¿qué pasa en la preprimaria? Bueno, va a aprender el significado de las letras. Y yo no diría tanto el significado de las letras, porque las letras no tienen significado, ¿eh? Ojo. Las palabras tienen significado. las palabras, sí. Ujú. Podría leer todos los libros que quisiera. Ahora, acá también es muy interesante introducir motivos o micro problemas previos. En teoría del guión esto se llama backstory. ¿Cuál es el backstory de esta escena? Se sentía feliz, llena de curiosidad porque aprendería a conocer el significado de las letras. Bueno, pero muy bien. ¿Por qué se siente feliz aprendiendo a conocer el significado de las letras? ¿Por qué es significativo para ellas aprender el significado de las palabras, ¿no? Mejor dicho. ¿Por qué es importante para ella que pudiera leer todos los libros que quisiera? Eso no está justificado, lo das por supuesto. ¿Por qué a una niña le importan los libros? Es como si uno dijera a otra persona, bueno, ¿por qué te gustan las herramientas? Bueno, habría que contar un poquito el trasfondo, ¿no? Porque mi papá lo hacía o porque cuando se me rompió la bicicleta no había nadie que la pudiera reparar y yo descubrí la manera y ahora siento que puedo ser autosuficiente y entonces no tengo temor de salir a andar en bici porque ahora si se me rompe sé que la puedo arreglar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el instrumento? ¿Y dónde está la solución? ¿Por qué es importante para ella que pueda leer libros? No está planteado eso. Lo das por supuesto. ¿Se ve? Entonces, es muy interesante que cada cuento se sostenga por sí mismo y no tanto por los presupuestos culturales que ya tenemos nosotros en la mente como autores. Porque cada cuento es un mundo ficcional. Coincide o no coincida con la realidad. El juego estético al momento de escribir es que todo mundo descrito por el texto es ficcional. Incluso una nota periodística. Se construye un mundo con palabras. El mundo real no son las palabras. Entonces, cuando uno diseña un mundo textual, cuando uno escribe un cuento, puede rehacer todas las leyes físicas, químicas, biológicas, sociales, psicológicas, hasta cierto punto, de nuevo. Entonces, aquí no está claro por qué es importante para ella leer todos los libros que quisiera. Quizás podría ser interesante que ella siempre encontraba, no sé si tiene una hermana mayor o alguien, o la mamá o al papá, alguien mayor que ya tuviera acceso a esos libros y que, o que recordara que cuando alguien le leía en la cama a la noche, entonces quería ella poder hacerlo y se esforzaba y tenía los ojos rojos tratando de qué significa todo eso, digo que quizás está un poco después, ¿eh? Ujú. Quizás hay Creo varias descripciones. Y yo creo que ahí sí está claro por qué tenía la curiosidad. Dice, podría leer todos los libros que quisiera, en los que además de disfrutar las imágenes, encontraría historias interesantes y divertidas. Acá lo tenés pospuesto, la explicación la tenés pospuesta, sí, hay un indicio de explicación, eso es correcto, tenés razón. Y luego agregué algo más. Dice, en su familia todos amaban los libros y ella estaba acostumbrada a hojearlos, disfrutando las imágenes aún sin poder leerlos.
Y luego voy a poner algo así como, tenían ya su Ah, propio librero lleno de ah. aventuras a punto de ser descubiertas. Bueno, ayudó entonces, muy bien, muy bien. A eso me refiero. Que vos digas, encontraría historias interesantes y divertidas, está bien, pero también está un poquito en la superficie. Ahora, con lo que vos empezaste a describir, me parece más interesante y más profundo el motivo. Aquí tiene que haber un motivo profundo. La relación entre, por ejemplo, un nieto y un abuelo. eh, es una relación muy profunda. Por supuesto que está la entre el hijo y el padre, o el hijo y la madre, ¿no? Pero el hijo y el abuelo, por ejemplo. O entre dos amigos que se conocen en una situación muy, pero muy especial o crítica, que se vuelven amigos para siempre, unidos por esa situación. ¿Cuál es el motivo carnal, visceral, que toca las emociones más profundas? No tanto la alegría o el interés o la sorpresa o la aventura, sino todos estaban con un libro a la hora del té y yo me quedaba sola jugando como muñeca y quería agarrar el libro, pero es como que se sentía aislada quizá. Las emociones de dolor también son un gran resorte para la acción. Las Ujú. emociones de la falta, del dolor. Ahora, no tiene que provocar esto un drama en el texto, ni mucho menos, pero sí darnos cierta pauta de que también el dolor es un tensor que empuja hacia la acción. El sentir que todos estaban disfrutando y yo me sentía sola porque solamente me quedaba con los dibujos, pero llegó un momento en que no era suficiente. ¿Alguna línea que a vos sientas viva dentro tuyo en dirección a este horizonte le va a agregar incluso aún más motivación de acelerar el proceso de aprendizaje? No podía esperar ya a comenzar la primaria, etcétera, que se armó la biblioteca sin tener ni un solo libro. Cosas que involucren una pasión. Por ejemplo, anticiparse al tiempo normal. Antes de comenzar la primaria ya tenía la biblioteca preparada. O emociones que estén basadas en el dolor. Todos leían a la hora del té y yo me quedaba jugando como muñeca, pero ya no me interesaba. Quería saber por qué tenían en sus manos tanto tiempo esos aparatos de cartón llenos de hojas. Yo lo único que veía era dibujo y no podía distinguir. Y entonces hay una frustración también como resorte para la acción. Entonces no solo es aprender el significado de las palabras, era tratar de comprender el mundo de los adultos y por qué era tan maravilloso. Me parece, ¿eh? Son hipótesis. A ver, aquí acabo de escribir algo. En todo esto de que tenía su librero y las imágenes y todo. Su mamá le leía por las noches cuentos que ella escogía con curiosidad. Se sentía inquieta porque no podía leer, sino solo oír lo que le decían. Está muy bien. Esa inquietud es el resorte de dolor. Muy bien. Ahí ya tenemos un resorte de dolor. Perfecto. Con eso es Ujú. suficiente. Hay un punto para explorar, ¿no? También algunos otros micro resortes que van a ir aumentando. Porque aquí hay que crear también estructuras compositivas, por ejemplo, la de la gradación. Primero una pequeña inquietud, luego una inquietud un poquito más grande, luego sentirse rechazada y luego ya es irresistible y quiere poder leer y se agarra a frustración. Vos podés dividir el progreso emocional negativo en cuantos momentos vos quieras, sientas, pero Ujú. la idea sería introducir una gradación que aumenta la tensión. Entonces, y esto también es muy interesante como efecto narrativo. Es una paradoja, una ironía. Cuando ella logra lo que quiere, sin embargo, no solo se siente feliz por la libertad que le da y relajación por descubrir el mundo que a los adultos le hacían tanta alegría y ella no sabía muy bien por qué lo sentían así, sino que ella también experimenta cierto dolor, de que ahora no puede dejar de leer. Entonces, hay un desenlace que yo llamo bipolar, o en teoría del guión también se llama irónico, positivo y Ujú. negativo a la vez. Es positivo que ahora aprendió a leer, pero es negativo que ahora no puede dejar de leer. Ahí tenés la Ujú. sorpresa final, no puede dejar de leer. Eso no lo esperaba ella. Ujú. Ujú. Entonces también es interesante jugar con este efecto de doble polaridad, positivo o negativo. Entonces, se puede ir preparando lo negativo, por ejemplo, siento inquietud, siento impotencia, siento desesperación, y ahora tengo la respuesta, aprendí a leer, buenísimo. Sin embargo, viene cierto dolor que yo no esperaba. Ahora no puedo dejar de leer. Esa sería
una de las líneas del progreso emocional. Ujú. La sorpresa para ella es que se encuentra con una verdad que no esperaba. Ella todo lo que quería era descubrir ese mundo y ser más libre, ¿no? Descubrimiento, libertad, exploración, felicidad. Ujú, ujú. Pero no se veía ese dolor de, bueno, ahora estoy encadenada a esta felicidad y no, ya no siento tanta felicidad si perdí para siempre la idea de poder ver los dibujitos y no solamente tener que leer. Es decir, Ujú. también dejar de leer, no poder dejar de leer no es una experiencia tan libre. Esa es la paradoja filosófica que está detrás del cuento, ¿no? Leer te Ujú. hace libre, pero al mismo tiempo leer hace que no dejes de leer, por lo tanto te vuelve Bueno, esclavo. ujú, Ese sería ujú, el mensaje filosófico de fondo también, que es muy ujú, interesante también plantearlo. ujú, Dando miguitas de pan, no digo instalar una panadería abierta las 24 horas en el medio del cuento, no, miguitas de pan. Entonces le permitís que el lector construya espontáneamente eh, estructuras de comprensión. Todo esto, por parte del autor, son elementos que tienen que ser puestos bajo el conocimiento y bajo el diseño. Por eso yo los explicito, para que los tengas en consideración. ujú, ujú. ¿Se entiende mi propuesta? Sí, ¿Sí? sí. Buenísimo. ¿Hoy te acompaña una taza de café? Acá, Yo acá no estoy con traje el mío. nada, no traje ni mi agua. Ah, bueno, bueno. Si necesitas en algún momento No, ir a está buscar bien. algo, me decís, ¿eh? Ok, Sí, gracias, gracias. muy bien, seguimos. Entonces, aprende a conocer el significado de las letras. Se sentía feliz y llena de curiosidad, ya que aprendería. Bueno, esto es interesante. Cuando vos decís, ya que aprendería a conocer, o sea que el actor, en este caso Ceci, siente una felicidad anticipada por aprender a conocer el significado de las letras. O sea que ella ya sabe que los dibujitos no son dibujitos, sino son letras, ¿no? Esa ya lo sabe. Por más que no sepa el significado, ya sabe que hay algo detrás de ese dibujito, que es el significado. Y ella ya siente la felicidad de que va a descubrirlo. No es solamente la felicidad del descubrimiento, es la felicidad anticipada de eliminar una incertidumbre. ¿Eso es correcto? Sí, sí, sí. Ok. O sea que hay dos felicidades. La anticipada de la aventura de llegar a descubrir y la actual, que es la felicidad de estar descubriéndolo. Ah, esta palabra significa esto. No es Ujú, solamente voy al colegio para ver qué significan las palabras. Esto ya me hace feliz. Hay dos ujú. felicidades, la anticipada y la del efecto de lectura. Si esto es así, seguimos entonces. Porque acá estás planteando un narrador omnisciente. En este caso, el narrador y el actor saben lo mismo, porque ella ya se siente feliz de que Ujú, va a aprender, ¿no? La felicidad de la expectativa, no la felicidad del logro, ¿verdad? Si esto es así, ujú, está muy bien. Ok, entonces tenemos dos felicidades, la felicidad anticipada de aprender y la felicidad del efecto de leer. Te digo esto ujú, ¿por qué? Porque también se está distribuyendo la felicidad aquí. Es la felicidad preparatoria, pero también la felicidad liberadora, ¿no? De sacarme la incertidumbre. Ah, significa esto. Ok, son dos felicidades diferentes. Porque vamos a ver que en algún momento, sobre todo al final, tiene que ver con el hecho de que una de las felicidades parece que se reduce, porque me da esclavitud. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque quizá es más la felicidad anticipatoria del aprender a leer que la felicidad de ya estar leyendo, porque eso involucra el ser esclava y no poder dejar de leer. Sigo. En su familia todos amaban los libros y ella estaba acostumbrada a hojearlos aún sin poder leer. Bueno, muy bien esto. Yo lo integraría un poquito más al anterior, porque está construyendo los motivos por los cuales ella siente felicidad. ok. Acá, la emoción dominante de este momento textual es ella sentía felicidad anticipada, llena de curiosidad, etcétera. No es tanto porque ya aprendería, sino porque sabía que ir al colegio la haría, ¿no?, competente para acceder al conocimiento de todos los significados de las palabras, por ejemplo. Es el saber la que la hace feliz. Ujú, Porque si no, acá hay una laguna.
Es decir, no es tanto el hecho de que las va a aprender, sino el hecho de que ella sabe que yendo al colegio, y por eso era especial, las va a aprender. ¿Se ve? Es un matiz, pero es muy importante, porque si no nos salimos de la cabeza y del corazón del actor, de Ceci. Ella se sentía feliz y llena de curiosidad, ya que sabía, porque le han contado, y para eso es el colegio, la preprimaria, ¿no? Ya que sabía que ir al colegio, etcétera, era para aprender el significado, ya que aprendería a conocer. No es tanto el futuro de lo que va a pasar, sino el hecho de que ella está esperando eso. Ella ya sabe que va a pasar eso. Pero lo que no sabe es que no va a poder ser libre de dejar de leer cuando ella quiera. Esta ignorancia también es muy importante, porque prepara la sorpresa de la esclavitud. Ella no sabe que ir al colegio también la va a volver esclava. Esclava de ya no poder dejar de leer. Ujú, ujú, Algún indicio de eso quizá pueda ser una opción interesante, sin desmantelar la sorpresa final, pero sí introducir una amiguita que hace que el final devuelva al lector a cierto momento del inicio, ¿no? Ella era todo lo que quería saber de esa experiencia, muy bien. Y con eso ese todo deja fuera algo que todavía no está preparado, ¿verdad? ujú. En su familia todos amaban los libros y ya estaba acostumbrado a hojearlos, aún sin poder leerlos. Bueno, muy bien, ¿cuál es la emoción del sin poder, no? Mm, Acá hay oportunidades para agregar más tono emocional, más relieve emocional, no solamente lo que hace y lo que no hace, lo que puede y lo que no puede, lo que quiere y lo que no quiere, sino las emociones, ¿no? Ujú. Esto, por ejemplo, más de esto, ¿no? Interrumpiendo. Ah, no, perdón. La hija, acá dice mamá interrumpiendo sus actividades, ¿no? Leí interrumpiendo. Pero podría ser, por ejemplo, que la hija interrumpía la lectura de la madre para decirle, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, pero deja que te lea, no, quiero leerlo yo. Esa interrupción connota la pasión de la niña de descubrir más el secreto del lenguaje que es lo que está pasando en los cuentos. Es decir, se trata de acceder al código, no meramente disfrutar como cualquier libro, como cualquier niño lo que le lee la madre. Esto también es interesante ponerlo de relieve. Ella no solo quiere disfrutar de que le lean cuentos como cualquier niño, ella quiere descubrir el código, la clave secreta, la llave que abra los tesoros a la misma maravilla. Esto también requiere un poquito más de fuerza textual para mostrar esta emoción de la niña. La misión de Aquí, la niña era otra, ajá, ¿no? aquí ya, Era, a ver, sí, yo creo que lo escribí. Dice, después de eso, de que estaba acostumbrada a hojearlos y que luego ahí pongo, su mamá le leía por las noches cuentos que ella escogía con curiosidad. Se sentía inquieta y algo defraudada porque no podía por ella leer todavía, sino solo oír lo que le decían. bien, ¿dónde está eso? No, eso no está, lo acabo de escribir. Ah. Me encanta porque cuando estamos en reunión siempre aparecen dos cuentos, el que vos tenés en la mente y vas escribiendo y el que yo, ¿dónde está esto? Eso. Fíjate vos la otra palabrita feliz que aparece, ¿no? Defraudada. La Sí, primera era con curiosidad. inquieta, ¿no? Inquieta y, Inquieta y después después defraudada. Ahí tenés defraudada. entonces, exacto, Sí. esos dos resortes emocionales negativos, pequeñitos, pero van construyendo la masa energética, ¿no? De la impotencia, lo que aumenta la alegría cuando se da la resolución. Aprendí a leer, eureka, perfecto, se me fue la inquietud y se me fue la frustración. No, no, momentito, ahora sos esclava. Ujú. Ah, o sea que final bipolar, eso es interesante también. Bueno, buenísimo, va por ahí. Ok. Y luego no pasaba ni un día en que preguntara varias veces a su mamá, aun cuando ella estaba muy ocupada interrumpiendo sus actividades. No está lo de aun cuando ella estaba muy ocupada. Esto lo acabo de poner ahorita. Bueno, muy bien. También puede ser interesante, ocupada que hace las quehaceres de la casa o su emprendimiento empresarial, lo que sea, en el supermercado o cuando va al gimnasio o cuando sale a pasear al perro o lo que sea, y ella está en una, en dos, en tres, como si fuera una película y las escenas están sucediéndose rápidamente una detrás de la otra. Hay que cansar al lector, así como la madre está cansada pero feliz de que la niña le haga tantas las preguntas. Entonces, Ujú. quizá en un momento especial, antes de comenzar la preprimaria, la madre se sentó no a leerles cuentos, sino a enseñarle quizás las primeras palabras o las primeras combinaciones de letras que generan palabras o algo. Entonces ya hay un vínculo más profundo entre la madre y la hija que se anticipa al colegio. Esto también puede ser algo interesante para explorar en una oración o dos. Aumenta el vínculo con la madre y al mismo tiempo muestra la pasión de la niña de anticiparse
al colegio. El colegio es el lugar oficial donde se aprende la capacidad para leer. Bueno, pero ella, para mostrar su pasión, no puede esperar al colegio. Entonces se encuentra con la madre para tener estas pequeñas sesiones particulares, donde ya no tanto a la noche el encuentro, pero al mediodía o a la tarde se juntan a tomar la merienda y ya le enseña un poco más el código. Ah, esto es algo novedoso. Casi ningún niño hace esto. Y esto también puede sorprender. Ahí tengo, ya falta poquito, no te desesperes. Ahora yo digo, acabo de escribirlo. Cuando termine te enseño algunas palabras, ¿te parece? Ah, buenísimo. Y ahí puede haber también un momento de narración. Y así, todas las tardes, etcétera, cada tarde aprendía una nueva palabra y ella, etcétera. Y eso puede ser, desde el punto de vista del narrador, un resumen de cómo ella ya está más que preparada para ingresar al colegio. Entonces, eso puede ser una primer parte, ¿no? Ujú, Acordate que estamos con la meta de tratar de distinguir planteamiento, nudo y desenlace. Entonces, ujú, cuando ella se decide la madre se decide a enseñar palabras, incluso antes de comenzar el colegio, eso ya puede ser una primera parte, ¿no? Ahora, la segunda parte es lo que aprende en el colegio. Lo de la madre fue una degustación nada más. Ahora en el colegio, todas las ujú. transformaciones que experimentan. Y esto hay que también prepararlo interesante. Todo lo que antes estaba cerrado, ahora va a estar abierto. Los libros que no se entendían qué significaban los títulos, la distinción entre las imágenes y las palabras, el hecho de cómo las palabras pueden capturar no solo las cosas que los adultos dicen, sino sus pensamientos. ¿Que la palabra se puede meter adentro de la cabeza? ¿Cómo? La palabra se puede meter adentro del corazón. La palabra como un organismo vivo, como un océano que se expande, como un gran pulpo maravilloso cuyos tentáculos no tienen ningún tipo de resistencia. Se meten en las cabezas de las personas, se meten en las bocas de las personas. Las palabras fotografían todo lo que pueda ocurrir en la mente y en el corazón y en las acciones de un ser humano. La palabra puede llegar hasta la estrella más lejana, puede dar cuenta de todo, de la ciencia, de los sentimientos. ¿Cómo es posible que la palabra llegue a tanto? Cuando llega al colegio, ella se deslumbra, no se cumple solamente lo que ella había esperado, sino que su imaginación se amplifica. Se encuentra con cosas que ni había imaginado y con preguntas que jamás se había formulado. Ni siquiera la madre lo había anticipado. Entonces, esta es una potenciación de la experiencia de descubrimiento, la entrada al colegio, ¿verdad? Y ahí ya, con la entrada al colegio, tenemos posiblemente otra parte. Aunque no sea más que 2 o 3 párrafos, pero la forma me parece interesante poder ver con claridad. ¿Cuáles son los sucesos que van enmarcando las diferentes fases de este relato? Bueno, entonces, tenemos el año especial para Ceci, los motivos, inquietud, y después se sentía... ¿Cuál es la palabra que elegiste? Frustrada no era. No, defraudada. Defraudada, ok. Perfecto. Tenemos los resortes negativos. No, y basado en estos resortes negativos, la insistencia de ella a la madre: ¿pero qué es esto? Bueno, yo ya no vamos a trabajar juntos, pero más que esto no puedo hacer, por eso va a ir a las clases. Entonces, la pasión de la hija desborda la capacidad de la madre para completar los deseos de la hija. Entonces, eso justifica que vaya a la preprimaria, ¿no? En esta perspectiva, obviamente. La mamá, sin parar paciente, con una sonrisa interna, le contesta: ya falta poquito, no te esperes. La niña levantaba los hombros y esperaba la oportunidad para hacer la misma pregunta. Bueno, acá viene la repetición, ¿no? La insistencia de la hija, que muestra la pasión por la lectura. Estamos siempre en la misma página todavía, Sí. pero con más enriquecimiento. Su hermana mayor, que había pasado por esa experiencia, gozaba de cuánto libro tenía en sus manos. Acá es la primera aparición de la hermana, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, en cualquier lugar de la casa le mandé un rincón para sentarse. Todo esto es la hermana, a ver, La hermana, sí, sí. en cuanto a cada uno, todo esto es hermana. Bueno, apareció un actor nuevo, la hermana. Ujú. Cecilia sabe descubrir qué era lo que atraía tanto a su hermana en los libros. Bueno, acá esto se puede condensar. Está muy bien, es decir, aquí hay un párrafo de contraste. La hermana lee, Ceci no. Ceci siente un dolor de no saber por qué disfruta la hermana hacer tanto tiempo esa actividad. Y Ceci tiene la meta de descubrir el motivo de ese comportamiento, ¿no? Ese es el párrafo. Ahora, ¿cómo lo podemos condensar?
para que no parezca tanto focalizado en la hermana. Porque aquí el narrador principal es la hija. Ujú. Eso es importante también. Entonces, la niña, acá, ¿no? La niña levantaba los hombros y esperaba la oportunidad para hacer la misma pregunta. Bueno, por ejemplo, acá hay un salto. Aquí hay que distinguir. A ver. Sí, lo que pasa es que ya lo uní con lo anterior porque agregué después de no te desesperes, cuando termine te enseño algunas palabras, ¿te parece? Y luego, la niña levantaba los hombros y esperaba otra oportunidad para hacer las mismas preguntas, anhelando el aprendizaje. Todo eso es un párrafo y se Sí, separa de su hermana. ajá, sí, es Ah, bueno, ok, a partir perfecto. de Así no te desesperes. está bien. Y termina ese párrafo con la niña levantaba los hombros y esperaba la oportunidad para hacer las mismas preguntas, etc. Ok. Ajá, Bien, ahí terminó algo. Ahora es otro mundo. Vamos al de la hermana. Eso tiene que estar bien sí, separado. Bien. ujú, sí, sí. Su hermana mayor, que había pasado por la experiencia. Entonces, su hermana lee mucho, en cualquier lugar de la casa. Ahí, por ejemplo, no sugeriría separar en oraciones. Y quizás hacer las oraciones más breves, porque acá el foco es la experiencia emocional de Cecilia, no tanto lo que hace la hermana. Lo que hace la hermana es un motivo para inducir la experiencia emocional de Cecilia. No nos interesa tanto qué es lo que hace la hermana, sino en cuanto que funciona como inductor de la emoción de asombro por parte de Cecilia y de impotencia. Acá el foco está en el asombro y la impotencia de Ceci. La hermana es simplemente un dato para inducirnos esa emoción, para que justifique por qué Ceci siente eso. Entonces, ojo, quizá con el tratamiento de lo que hace la hermana y el modo como está estructurada las oraciones, porque nos da la idea de que por un momento la trayectoria se desvía a lo que hace la hermana, pero no, en realidad no se desvía, sino que se hace más abarcador la misma trayectoria que ya veníamos siguiendo, que es la de Ceci. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, su hermana mayor leía mucho en cualquier lugar de la casa. En cuanto a cada uno, esto repite, en cuanto a cada uno, inmediatamente empezaba otro, esto Ahí ya voy lo a, decís. esto lo voy a eliminar. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, después mostrame cuál sería la versión, si es que hay que pulirla de nuevo. Pero la idea es esta, condensar lo que hace la hermana, porque lo único que nos importa de la hermana es cómo a ella la hace sentir asombrada y, hasta un cierto sentido, frustrada. Por eso quiere descubrir qué es. Ujú, El motor del descubrimiento es la frustración, es el no saber y el ujú, desear saber. Bien, ujú. ese es el corazón emocional de este párrafo. Entonces, desde ahí, uní y eliminar, ¿no? Ajá, ajá. Bien, acá, por ejemplo, como estrategia de final de párrafo, Ceci deseaba descubrir qué era lo que tanto atraía a su hermana en los libros. Por ejemplo, aquí no separaría yo en oración, porque cortás el flujo emocional. Por ejemplo, Ceci deseaba descubrir qué era lo que tanto le atraía a su hermana en los libros. Eh, pero ya sentías un alivio anticipatorio de que ese enigma lo iba a resolver entrando al colegio. Esa sería la idea, no las palabras textuales, ¿no? Tanto dolor que sentía de la incertidumbre venía además con cierta relajación por saber que eso lo resolvería. Punto, ya está. Ese es el punto. Ese enigma era algo que ya este año no lo resolvería. Ahora, me gusta mucho esto también, ¿eh? La conexión entre esta oración y la siguiente. El primer día de clases llegó, perfecto. Acá pasamos a una segunda parte, ¿verdad? Ujú, Que ujú, sería la adquisición de la competencia, el instrumento. El colegio es un instrumento para recibir la llave y con esa llave yo abrir las puertas de los libros y descubrir todo el misterio que hasta este momento me había resultado absolutamente inaccesible. Entonces, el colegio es un distribuidor de llaves y yo voy a tener esa llave y voy a abrir la puerta y voy a cancelar mis incertidumbres y voy a ser por completo feliz y libre, lo cual no es del todo verdadero porque al final nos va a sorprender. Entonces, acá tenés algo muy interesante que es la frustración de parte de la expectativa de la niña. La felicidad no va a ser completa, sino irónica, porque esa esclavitud ella no la anticipaba. ujú. Entonces, podemos enfocar en introducir los elementos opuestos.
hacer foco en la libertad, no tanto en la esclavitud, sino en la libertad. Entonces, cuando venga al final, con esta emoción de no puedo dejar de leerla, se va a sentir con más profundidad esa transformación. No solamente la felicidad, sino la libertad. Porque el foco final, la emoción es, pero sos Ujú, esclavo. Está ujú, bien, accedes a los mundos, pero también sos esclavo de no dejar de acceder. Entonces, ujú, prepararlo con el concepto opuesto puede ser una ganancia para aumentar el intervalo emocional, ¿no? Ah, libertad, libertad, libertad. No, pero también esclavitud. Pará, no había visto que me habría dado esclavitud. Pensé que era todo libertad. No, no es todo libertad. Entonces puede enfocar en la experiencia de la libertad que le da esos libros. Eh, de hecho, yo creo que me parece que es una buena apuesta, ¿no? Enfocar más a la libertad que a la felicidad. Porque el libro termina con el hecho de la esclavitud. Entonces, preparar la libertad para transformarla en la esclavitud genera este sabor agridulce, ¿no? ujú. Bueno, el primer día de clase llegó, la pequeñiza entusiasmadísima con mochila en mano corrió para subirse antes. Está muy bien esto. Todo esto son comportamientos que connotan la alegría, que ya está preparada antes, ¿no? Ujú, Es ujú. feliz por la curiosidad de aprender, muy bien. El primer día de clase llegó, la pequeñita entusiasmadísima con mochila en mano, corrió para subirse antes que su hermana al coche. En todo el trayecto no paró de hablar, estaba muy inquieta y sentía que el corazón se le iba a salir. La hermana, sentada a su lado, la miraba con cara de extrañeza sin entender por qué tanto revuelo. Su mamá las dejó a la entrada de la escuela. A ver, perfecto, clases y escuela. Su mamá las dejó a la entrada de la escuela y se despidió de ellas con un beso y deseándoles lindo día. Bien, entonces acá estás describiendo dos cosas. Eh, acción y hábito, ¿no? Comienza con una acción, el primer día de clase. Me parece interesantísimo, ¿no? El primer día de clase es un tópico, ¿no? Es un tema característico. El primer día de clase, el retorno a las clases. Bien, y acá aparece el hábito, ¿no? Pasaron los meses y cada salida de la escuela. Entonces quiero que tomes conciencia de que acá estás indicando el primer día de clases, una acción, y pasas de la acción al hábito. Muy bien. Así transcurrieron los días y le das oportunidad a que el actor, Ceci, adquiera la competencia de la lectura, porque si no, no se entiende cómo es posible que lea los carteles. Así que está justificado, eso está muy bien. Focalizás en el primer día de clases, avanzás sobre el hábito, pasan los meses, si tenía algo nuevo que contar sobre lo aprendido ese día, me parecía fascinante el sonido de las letras. En las palabras. Claro, ahí podés eh, explorar un poquito también la riqueza, ¿no? Las palabras, las frases, poder conectar una frase con la otra, sentir la musicalidad de formar una oración con varias palabras. Eso ya era un desafío. Ni siquiera los compañeros del curso posterior lo podían hacer. Y ella ya, por todo el amor, pasión y quedarse en los recreos en vez de ir a jugar, practicaba, 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 y ella ya podía formar frases enteras, etcétera, ¿no? Sin Allí sigue detenerse. ¿Sí? ¿Sí? Ok. De eso, juntar la es palabra. Ahí está, sí. y cómo al juntarlas, en el papel se iban formando palabras que habían dejado de ser rayitas para hacer ideas que le decían algo. Correcto, acá está. No dije nada. No sé si tenía algo nuevo que contar sobre aprender ese día. Me parecía fascinante una de las palabras. Y cómo, al juntarlas en el papel, cada vez que tenía un libro en sus manos. Bueno, acá hiciste. Está descrito todo el proceso de aprendizaje de ella. Primero las letras, después las ideas. Claro, las palabras y las ideas. Y después el libro. Ujú, Resumiste todo en dos oraciones. ujú. A ver qué sigue después. Entonces, pasaron los meses y ella pasó de las letras a la palabra, de las palabras a la frase, de las frases a los libros. Perfecto, gradación. Algo que le entusiasmaba grandemente y decía, sentí muy seguro de orgullosa, le enseñé a todos. Bien, con esto que aprendió va a la casa y lo comparte. Ajá. A ver, entonces, acá adquiero la competencia y acá la muestro. Ujú, ujú.
Algo que le entusiasma, perfecto. Y también de su mamá y hasta de sus 4 abuelos. Muy bien. En este momento de mostrar, podría ser interesante que llene un vacío preparado arriba. ¿No? ¿Qué podríamos colocar arriba tal que este acto de mostrar rellene ese hueco preparado arriba? Por ejemplo, esto es muy interesante y genera la transformación. Si todas las tardes se sentían a leer cuentos o hacían taller de lectura, los miembros de la familia, o lo que sea significativo para vos, y siempre había una silla vacía, que era la que ella usaba, pero nunca se sentaba porque se aburría si todos estaban en silencio. Ahora ella podía ocupar esa silla y no solo entender lo que los otros leían, sino al mismo tiempo ella leerle a todos. Entonces se ve la transformación y cómo ella adquiere nueva posición dentro de la familia, como ahora es la que lee, no la que no entiende lo que los otros hacen. Algo que le entusiasma grandemente y le hacía sentir muy orgullosa era enseñarle a todos en su casa lo bien que le leía y cómo podía, no solo escribir su nombre, sino a su hermana, a su papá y también y hasta de sus 4 abuelos. Muy bien. Y cómo esto genera una transformación positiva respecto de algo que antes ella no lograba hacer, por ejemplo. ¿Qué era lo que antes no hacía en la familia? Estos lugares vacíos que después van a ser rellenados, van enriqueciendo y dándole transformación interna al texto. Si podés encontrar, sería un punto de aprovechamiento. Sería, ¿cuál es la transformación del actor Ceci dentro de la familia? Antes era la excluida, ahora es la protagonista, por ejemplo. Cualquier transformación que a vos se te ocurra. Esto involucra preparar en algún enunciado previamente ese vacío, así como hiciste con el tema de la inquietud y la otra palabrita de resorte negativo. Ah, eh, defraudada. Defraudada. Bueno, también, ¿cómo podríamos introducir ahí un resorte negativo que refiera a la posición de ella dentro de la familia? Porque ahora ella va a ser la protagonista, no la excluida. Ahora no se sienta en la vaca, sino es la goleadora. Esto también muestra la transformación que ella tiene en la percepción de su familia respecto de ella. No solamente las emociones que tiene ella, sino también cómo los otros la ven. Le agrega más resonancia al texto. A lo mejor si Algo, pongo la palabra por fin, algo que le entusiasmaba grandemente y la hacía sentir muy segura y orgullosa, por fin, era enseñarle a todos en su casa. muy bien, pero entonces ese por fin nos tiene que llevar un poquito al pasado, mostrando que ella desea algo que aún no puede. Y ahora muestra lo que aprendió y ahora puede lo que antes deseaba. Por lo tanto, se pasa de la frustración a el logro y la felicidad del logro, la felicidad de eliminar la frustración. Por lo tanto, si vos preparás acá, por fin, tenemos que ir al texto anterior, al momento anterior y introducir el vacío, introducir el resorte negativo. Y aquí, esa tensión negativa se resuelve en una relajación positiva. Te voy a compartir 2 simbolitos que ayudan, a mí me ayudan mucho, por ejemplo. El otro día los estaba escribiendo. Para que el texto tenga balance, o mejor dicho, para que un texto narrativo tenga equilibrio en los diferentes sucesos narrativos, podemos pensar que algunos sucesos narrativos son de tensión negativa. Esta es la flechita que representa tensión y este es el símbolo que representa negativo. Algunos sucesos son de tensión negativa. Por ejemplo, sientes frustración, inquietud, dolor, emociones negativas que inducen la acción de reparar la causa que provoca ese dolor. Y entonces ahí tenés el motor del cuento, ¿no? Resolver un problema. Y el otro símbolo muy importante es el de relajación y positiva. Entonces, donde tenés vos una tensión negativa, en el antetexto, luego en el posttexto diseñas una relajación positiva. Antes quería leer, pero no podía. Ahora puedo leer y siento la felicidad de compartir lo que voy descubriendo. Por ejemplo. Entonces podés ir anidando. Si a vos se te ocurre una relajación positiva, pero no tenés la negativa, hay que ir al antetexto e introducir ahí la semillita, para que después prenda. ¿Se ve? Uh-huh. Uh-huh. Y no solo esto, sino que también tenés la posibilidad de generar estructuras de anidación, una adentro, nido, una adentro de la otra. Primera, tensión negativa. Segunda, tensión negativa. Tercera, tensión negativa. Y correlativamente,
colocás las relajaciones positivas. Relajación positiva, esta es la 3, ¿no? Relajación positiva 3 se conecta con la tensión negativa 3. Luego, lo mismo con las otras. La relajación positiva 2 se conecta con, en el antetexto, la tensión positiva 2 y así. De tal manera que percibís que tu cuento tiene equilibrio. Porque cada tensión negativa que se va sucediendo a lo largo del texto va recibiendo su correspondiente relajación positiva. Ah, ahora puede leer y se siente feliz. Bien, pero ahora puede leer las palabras en movimiento de los carteles. Ah, buenísimo, y va resolviendo uno. Sí, y ahora puede esto. Sin embargo, tu cuento, anatómicamente, desde el punto de vista de la tensionalidad, termina con una tensión negativa, no resuelta, que es la esclavitud. ¿Se ve? Es como un continuará. Y esto es lo que genera sorpresa, porque uno no lo anticipa esto. Pero internamente sería deseable que el cuento tenga esta estructura de equilibrio, porque es lo que genera esta oscilación emocional y lo que mantiene el interés del lector. ¿Se ve? Ujú. Muy bien. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, hacemos el próximo párrafo y Sí. dejamos. Ujú. Algo que le entusiasmaba grandemente y la hacía sentir muy segura y orgullosa era enseñar a todos en su casa lo bien que leía. Bueno, esto ya lo veo. El otro. Al salir en coche para ir a algún lado, la niñita. Muy bien, acá tenemos entonces actividades habituales que resultan de su nueva competencia. Le muestra a la Ujú. familia que puede escribir, que puede leer. Y al salir del coche, lee todos los carteles. Muy bien, actividad 1, actividad 2. Perfecto. Está mostrando su capacidad. Ujú. Entonces, fíjate ahora que el cuento está avanzando de manera casi por completa lineal. Tiene el deseo, realiza el deseo. Cuanto más provoques resortes negativos, más interesante se va a volver, porque estás generando un equilibrio en la estructura previa, para evitar la linealidad del cuento. A ver, Ok. al salir del coche para un lado, la niñita atrás lo hacía en voz alta, está bien, muy bien. Cecil lo hacía con tensión, está bien, sí, está bien. Ah, acá hay algo muy importante, que es el año escolar. Al acabar el año escolar, acá parece ser que todo este momento ya terminó, ¿no? Ujú. Y vos habrías acá introducido todo el cuento con la categoría temporal de año. Por lo tanto, acá se termina algo. Ujú. Ujú. Esto es muy importante. Hay un antes y un después también aquí. Entonces, esto ya nos estamos preparando para el desenlace, Ujú. ¿no? Todo esto sería nudo. Pero aquí yo agregaría quizás algunos conflictos más. No solo la alegría y lo que ella le muestra a los padres, sino también cómo esto va transformando lo que antes pasaba. Antes era tensión negativa. Bueno, ahora es relajación positiva. Bueno, muy bien. Parece que todo color de rosas. No. El desenlace va a terminar con una tensión negativa que no se va a resolver. Entonces, esta puede ser la sorpresa interesante. Engañar al lector haciéndole pensar que va todo positivo, pero de repente termina negativo. Es la estructura que ya estaba previamente antes. Lo que yo quiero lograr es compartirte mi opinión de que dentro de la tensión positiva sería deseable que haya más juego entre negativo y positivo, de tal manera que esté motivada las acciones y también uno sienta la relajación de la felicidad y la libertad, porque se experimentó la tristeza y la esclavitud, de no poder desentrañar el misterio. Bueno, ahora sí. Entonces, introducir todos esos resortes negativos va a ayudar a que el lector viva con más inmersión, ¿no? La experiencia del dolor y la motivación por la cual la actora hace esas acciones, ¿no? Y podemos compartir con ellas los logros. Si no sufrimos, no hay logro, ¿verdad? Si no hay desafío, no hay mérito. Entonces, tenemos que sentir cómo vibra ese corazón dolido, que es justamente la fuente de la motivación. No solamente la alegría del éxito, sino la tristeza del desafío y la superación. Si no hay antagonismo, no hay superación. Si no hay superación, no hay libertad. Si estás de acuerdo, yo te propondría
hacer estos pequeños ajustes y retomamos de la mitad para el final de la clase que viene. Ok, me parece bien. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, una alegría compartir este momento con vos, espero que te haya aportado y nos vemos la Gracias, sí, semana que claro. viene. ¿Sí? Nos vemos la Bueno, semana que viene y ya te contaré del concierto. dale, dale, acá lo espero. Gracias, abrazo, cuídate. Buen día, bye. Para vos también, chao, chao.